Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast donde tenemos otro tema de salud interesante. Creo que se le debe dar mucha difusión como a todo para poder reducir y concientizar un poquito a la gente. Siempre hemos dicho, y coincido con la mayoría de mis invitados, creo que esta vez no va a ser la excepción, que la prevención es la mejor herramienta para prevenir enfermedades fatales, ¿no? Pero antes de comenzar, Oscar, ¿qué tal? Un gusto conocerte, es la primera vez que nos vemos, como con muchos de mis invitados. Pero para quienes van a ver este capítulo, ¿cómo te gustaría que te conocieran? Primero que nada, muchas gracias por invitarme. La verdad es que esta es una labor muy loable que tú haces, la de acercar al público en general estas enfermedades y esta forma de prevenirlas. Mucho gusto, mi nombre es Oscar Valdovinos, soy neurólogo vascular. Me formé en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, Neurología Vascular, y en el Hospital Juárez de México, Neurología. Entonces estoy aquí a disposición. ¿Cuántos años tienen que pasar para que tengas estas credenciales? Porque, o sea, siempre los médicos estudian mucho tiempo y luego cobran caro o cobran por lo que saben y mucha gente nos queja, es que es bien caro ir. Pero, o sea, ¿cuántos años tienes que estudiar para llegar a lo que tienes hoy? Pues mira, yo soy egresado de la Universidad de Colima de la carrera de médico cirujano y partero, son 6 años. Después hice 2 años de medicina interna en Puebla, en el Hospital ISSSTE. Después me derivé al Hospital Juárez de México, donde hice 3 años de neurología. Hice 1 año de neurología vascular en el Instituto Nacional de Neurología, entonces en total son 12 años, más o menos. 12 años, es como hacer 2 veces la primaria otra vez. Sí, un poquito más, Me imagino que te gusta y es parte de lo que... Sí, pues es mi pasión, la neurología, y la neurología vascular ni se diga, entonces me gusta mucho hablar sobre este tema, entonces esperemos que sea de provecho para todos. ¿Qué papel tiene un neurólogo en la salud pública? La salud pública, el enfoque del neurólogo es que la neurología tiene las enfermedades más discapacitantes de todas, tanto en pacientes jóvenes como en pacientes adultos ya mayores. En pacientes jóvenes habitualmente decimos que la migraña es una de las patologías más incapacitantes de todas, es una enfermedad que tiene mucha prevalencia. Otras enfermedades como la esclerosis múltiple también es de pacientes jóvenes, tiene mucha discapacidad, y en pacientes más añosos, que ya estamos cambiando ese paradigma, las enfermedades vasculares cerebrales son el top, ¿no? Son de las enfermedades que más matan y que más discapacitan. Okay. La verdad es que el papel del neurólogo ha quedado muy rezagada porque somos muy pocos a la cuestión de prevención secundaria. Ya pasó y queremos que no pase. Y la verdad es que tenemos que cambiar todo eso entre mis compañeros y yo, de enfocarnos más hacia la prevención, y también la literatura internacional va hacia eso, y eso es algo muy beneficioso. Okay. Justo lo que estaba hablando al inicio, ¿no? De que la prevención es muy importante. Sí, claro. Fíjate qué interesante, creo que algo muy normalizado, desviándonos un poquito del tema, es la migraña. O sea, es que me duele la cabeza, y tengo migraña, y muchas personas lo solucionan nada más tomándose pastillas para el dolor de cabeza, que pues hay unos que para dolor leve y 2 para una migraña. Entonces, también es un tema interesante para tratar. Creo que es algo que se normaliza y que no debería estar normalizado, ¿no? La verdad es que sí. Uno dice dolor de cabeza igual a una pastilla, pero no todos los dolores de cabeza son iguales. Muchos dicen que es una migraña y tal vez no sea una migraña. Y en el enfoque, haciendo como que un poco de spoiler, la migraña se relaciona con muchas otras patologías: epilepsia e enfermedad vascular cerebral. O sea, una persona con migraña que no esté bien controlada, que tenga un tipo de migraña que se llama migraña con aura, puede dar 1 vez y media o 2 veces más riesgo de que presente un infarto cerebral a una persona que no tiene migraña y que no está controlada. Okay. Entonces tampoco hay que dejar eso de lado. Muy bien, pues ya metámonos de lleno al tema que vamos a hablar. El capítulo de esta ocasión lo titulé Enfermedades vasculares cerebrales. Se abrevia EVC. Actúa, detecta y salva. Como vamos a enfocarnos en la prevención, pero también vamos a ver qué pasa cuando pasa y cuáles son las consecuencias de esto. Vamos. Me gustaría iniciar con unas breves estadísticas para hacer conciencia de qué tan frecuente o qué tan infrecuente puede ser estas enfermedades. Entonces, las estadísticas sobre enfermedad vascular cerebral, EVC, en México son las siguientes. Cada año se registran aproximadamente 170,000 nuevos casos de EVC en México, lo que equivale a una tasa de 118 casos por 100,000 habitantes. En 2022 se reportaron 36,152 muertes por EVC, posicionándola como la cuarta causa de muerte en personas mayores a 45 años. Y en 2021 los EVC fueron la 7ª causa de muerte en la población en general, con 37,453 decesos, afectando principalmente a hombres mayores de 65 años.
Entonces, es un poquito de las estadísticas de los años recientes, pero vamos a iniciar por el principio. ¿Qué son las enfermedades vasculares cerebrales? ¿Cómo podemos definir de una manera sencilla? Muy bien. Las enfermedades vasculares cerebrales, que antes se les conocía como eventos vasculares cerebrales, cosa que ya queremos cambiar, porque ya sabemos que es una enfermedad y que se puede prevenir. Y entonces le quitamos como que ese contexto de me pasó porque me pasó, ¿no? O sea, fue un accidente. Sí. Entonces, primero hicimos ese cambio de paradigma. Son unas enfermedades heterogéneas, son un grupo de enfermedades que abarcan 3 patologías principales. El infarto cerebral o la embolia, que se le conoce clásicamente, o como se le conoce coloquialmente, que es se tapa una arteria del cerebro, deja de llegar sangre y se muere esa parte del cerebro. La hemorragia, que la conocen como derrame cerebral en la población en general, que es el vaso se rompe y sangra, y la sangre daña el tejido cerebral. Y la tercera, que es menos popular, menos frecuente, es la trombosis venosa cerebral. En el cerebro tenemos arterias, pero también tenemos venas. Entonces la vena se puede tapar o se puede hacer un coágulo en la vena, y esto también se considera una enfermedad vascular cerebral. A grosso modo serían las enfermedades de los vasos y las venas del cerebro. Entonces vamos a decir que por algún motivo, que ahorita vamos a hablar de ellos, no hay una correcta función de las carreteras que llevan nuestra sangre a nuestro cerebro, y hay algo, o se desparramó la sangre por algún motivo, o algo taponeó una vena arteria y causa un daño. Sí, claro, es como que la forma más fácil de percibirlo, por así decirlo, es como si fueran mangueras, las arterias del cerebro, ¿no? Cuando tú tienes una manguera y la pisas o la tapas, no sale agua. Sí. Entonces, si no sale agua para regar esa parte del pasto, se va a secar y se va a morir. Y por el contrario, si sale mucha agua, se puede pues ahogar esa parte del pasto y también se muere, ¿no? Será como que un símil muy burdo, pero que nos ayuda a entender más o menos eso. Ok. ¿Y por qué ocurren? ¿Cuáles son las causas? Okay. Como es una enfermedad muy compleja, las causas son muchas, ¿sale? Al final del día son lo que mencionamos, o se tapa o se rompe una arteria. Pero las causas van desde problemas del corazón, problemas de las arterias, que se formen capas de grasa en ellas y se tape pues la luz de la arteria, problemas de la sangre, por ejemplo, enfermedades como el síndrome antifosfolípido, que es una enfermedad que hace que coagulemos de más, entonces se hacen coágulos y se tapan. Enfermedades como el cáncer puede hacer que aumenten las proteínas y que aumente la capacidad de coagular de la sangre, entonces hay infartos que se relacionan con cáncer. Cosas tan, digámoslo, inocuas, entre comillas, como que te masajeen el cuello, que te truenen el cuello, puede hacer que se parta o que la luz del vaso, haz de cuenta que son como tubitos, y se desprende una parte de la pared y eso hacen coágulos. Entonces, cosas tan inocuas como esa. Son muchas causas y lo que tenemos que controlar son los factores de riesgo, ¿no? Hay procesos muy raros como que se inflamen las arterias del vaso, que se llama vasculitis, que se rompan por la presión alta, que es de la principal causa. Presión alta se rompen, colesterol, triglicéridos, obesidad, inflamación. Todo esto puede proporcionar algún evento vascular cerebral. Entonces es multifactorial, o sea, si correcto. Tienes presión arterial y por ahí te hacen un masaje, o sea, puede desencadenar en eso, ¿no? O sea, todo, bueno, a mí me gusta ver como todo de una manera integral. Y a veces como que queremos verlo de una manera aislada. Ah, fue por esto, causó esto. Pero a veces vas llenando una bolsa con tierrita, hasta que se llena, ya no cabe más y se derrama, y es cuando vienen estos problemas. En cualquier problema de salud generalmente, o sea. Entonces, pues no es tan sencillo, ¿no? No, y algo curioso y algo que tus estadísticas son muy buenas. A nivel mundial decimos que hay 7 millones de defunciones por EBC y 12 millones de casos nuevos a nivel mundial. Las organizaciones internacionales nos dicen que 1 de cada 4 personas va a tener una EBC, ya sea isquémica o hemorrágica. Entonces es algo alarmante. Y algo importante que siempre nos dicen, en la cuestión de la enfermedad vascular cerebral, dejamos un poquito de lado las causas genéticas, porque en hipertensión hay mucha causa genética, en diabetes puede haber causa genética, pero algo muy importante es que de todos los factores, la causa genética es la menos prevalente. 1% de todos los EBCs son por causa genética. Pero es muy común que digan, mi abuelita se murió de una embolia, mi mamá se murió de una embolia y entonces me va a dar una embolia a mí. Sí. Y la verdad es que ahí lo que se heredan son los factores, que son mala alimentación, no hacer deporte, y esto ocurre. Entonces es muy importante que
el 90% de los EBC se pueden prevenir. Okay. O al menos eso nos dicen las estadísticas. Por ejemplo, a mí eso cuando las personas nos escudamos en la genética, es como deslindarte un poquito tu responsabilidad sobre tu salud, ¿no? Porque dices, soy obeso pues por genética, mis papás son obesos, pues yo voy a ser obeso. Soy diabético por mis papás y en este caso no es la excepción. Y es como echarle la culpa a alguien para yo no hacerme responsable y no tener estos hábitos de vida que generalmente se previenen, o sea, o se tiene una buena calidad de vida una vez que ya tiene la enfermedad, ¿no? Entonces es como echarle la culpa a alguien más para yo seguir cómodo, porque una vida sedentaria es una vida cómoda. Entonces, pues es parte de lo que viene desencadenando las enfermedades modernas que le llaman a algunas personas. Muy bien, ¿qué diferencia hay entre un infarto cerebral y una hemorragia cerebral? Muy bien. El infarto nuevamente es cuando se tapa una arteria. No llega suficiente nutriente a una parte del cerebro, habitualmente irrigadas por arterias cerebrales, que no vamos a ahondar en eso, y pierden su función, pierden la energía y se mueren. La diferencia en la cuestión del por qué hay daño en la hemorragia es la hemorragia, los vasos chiquitos habitualmente se rompen y al romperse, la sangre, así como tienes un moretón en el brazo, hay un moretón en tu cerebro, por así decirlo. Entonces esto se expande, daña todas las vías de las neuronas y después de eso, como en la mano o en el pie o en la pierna, se va reabsorbiendo ese moretón. Pero a la hora de reabsorberse salen productos de desecho, ¿sale? Y estos dañan a las neuronas alrededor. Entonces es importante que sepamos que están estas dos vertientes. Diferencias importantes: infarto cerebral deja mucha discapacidad, pero hemorragia intracerebral mata más. Y los dos son prácticamente primos hermanos. Su papá es la presión arterial alta en la mayoría de los casos. Entonces es importante esto. Entonces el infarto cerebral es la manguera se tapó, no llevó la sangre, no le llevaron nutrientes, no quitaron desechos, se muere esa parte del cerebro, por así decirlo. Y el derrame es esa manguera por algún motivo se rompió, se hace un regadero, es más letal, pero se puede reabsorber y si sobrevive la persona es menos probable que tenga efectos secundarios. Dependiendo del tamaño. Ajá. Y de la localización. Eso es mucho en el área de neurología, porque el cerebro es como si fuera una casa, ¿sale? Tú tienes tu cocina que usas para comer, sí. Tú tienes tu estudio que usas para trabajar, tu sala de estar que usas para ver tus programas, ¿no? Entonces el cerebro tiene áreas que controlan el lenguaje, fuerza, sensibilidad, y entonces dependiendo de las áreas afectadas es el síntoma que te va a dar, independientemente que sea sangre o que sea infarto. Sí. Pero sí, a grosso modo, cuando se reabsorbe, si sales de ese periodo agudo, lo más probable es que tengas una recuperación un poquito mejor que en el infarto. Ok. ¿Es lo mismo un EBC que un derrame cerebral? Sí, es una parte. Es como decir, la enfermedad vascular cerebral es una parte, bueno, o la hemorragia, el derrame es una parte de la enfermedad vascular cerebral. Es como decir, las Chivas son lo mismo que la Copa MX. O sea, la Copa MX tiene muchos equipos, la enfermedad vascular cerebral tiene muchos tipos. Entonces es una parte de la enfermedad vascular cerebral, que como dijimos, es embolia o derrame. Es como lo conoce la gente habitualmente. Tienes una familia y en esa familia hay 10 integrantes. Uno de esos integrantes es el derrame cerebral, ¿no? Y aparte hay otros. Sí, sí. Están tus primos, que son otras cosas, ¿no? Ok, pero que ramifican a partir de ahí, ¿no? Es correcto. Muy bien. ¿A qué edad suelen presentarse los eventos, las enfermedades? Ya me dijiste que eventos no, las enfermedades. Las enfermedades vasculares cerebrales pueden presentarse a cualquier edad. Eso es algo muy importante que ustedes lo sepan. Hay enfermedades vasculares cerebrales que son perinatales. O sea, hay bebés que nacen y tienen una enfermedad vascular cerebral. Habitualmente no nos damos cuenta porque fueron muy chiquitos. Entonces a lo mejor está bebecito, no mueve la mitad de su cuerpo tanto como la otra. Y algo muy característico es que pueden verlo en su casa. A veces se quedan con un miembrito más corto que otro. No se desarrolla igual. Pero desde el periodo perinatal hasta que morimos puede presentar una enfermedad vascular cerebral. Lo más común, el 50% de estas enfermedades salen a partir de los 60-65 años. Pero menos de 65 años se encuentra todo el otro 50%. Y de esos, el 10%, 10 a 20% son en menores de 45 años. Entonces es importante que sepan que porque yo soy joven, me puede pasar. Todos los pacientes
independientemente tú que haces ejercicio, yo que a lo mejor soy una persona sana, no tiene comorbilidad, no fumo, tengo un riesgo del 3% al año de presentar una enfermedad vascular cerebral. Entonces, en cualquier condición puede ocurrir. Uno pensaría desde la ignorancia de que, bueno, eso le pasa a los señores, ¿no? O sea, una creencia. Sí. O sea, que si la edad aumenta la probabilidad, vamos a decir, de 45 para arriba, como lo vimos en las estadísticas, ahí mencionaban ciertos números, pues sí es más común. Pero, o sea, qué interesante, o sea, que a un niño recién nacido no se lo detectan, ya nada más cuando empieza a desarrollar sus capacidades psicomotrices empiezan a ver estas diferencias, ¿no? Sí. O a veces incluso le toman una tomografía de control y lo encuentran. Por ejemplo, hace ya unas 2 semanas, mi tío es otorrino y él iba a operar a un niñito de 2 años 6 meses de un tumor de cuello. Le hace una tomografía de cuello que se extendía a cerebro y me manda mensaje, me dice, oye, ¿puedes ver esta imagen? Y descubrimos que tiene un infarto. O sea, no lo habían visto. Si no le hacen la tomografía para ver esto de aquí, nunca se dan cuenta. Y la verdad es que, bueno, se aborda distinto. Esos habitualmente solo son vigilancia, pero llega a ocurrir. Entonces es importante que se tenga en cuenta, ¿no? Entonces, todas las personas tenemos un riesgo latente de tener una enfermedad cerebrovascular. Sí, claro. Yo siempre digo que las enfermedades, especialmente en esta enfermedad vascular cerebral, son como los boletos de rifa. Es igual como todos hemos visto al paciente que dicen, fumó toda su vida y nunca tuvo cáncer de pulmón, sí. ¿No? Lo mismo, yo estaba sano, hago ejercicio, ¿por qué me dio a mí? ¿No? Todos tenemos 3% de riesgo. Tenemos 3 boletos para la rifa. Tú fumas, compras más boletos de rifa. Sí. Tú eres obeso, compras más boletos de rifa. Tienes más probabilidad, pero hay gente que se gana la rifa con un boleto y hay gente que tiene 1000 boletos y nunca se la gana. Entonces lo importante para nosotros es que todos tenemos riesgo, pero queremos que sea el menos posible. Ok. Sí, esa es una muy buena analogía y con todas las enfermedades, ¿no? O sea, y a veces pues es una consecuencia de malos hábitos generalmente, de lo que vamos a hablar. Principales factores de riesgo que pueden provocarlos. Mira, esto es algo muy bonito, ¿no? Porque en un estudio ya un poquito viejo, de 2016, vieron en una población danesa que factores de riesgo eran los importantes y descubrieron que 10 factores de riesgo son los que ocasionan o se relacionan con el 90% de las enfermedades vasculares cerebrales, isquémicas y hemorrágicas. La trombosis se sirve aparte, ¿no? Y con esto, actualmente la Organización Americana del Corazón, la Asociación Americana del Corazón, nos da unas recomendaciones que son los 8 esenciales de vida. 8 actividades que tenemos que cuidar para disminuir al máximo el riesgo. Son dieta adecuada. O sea, una dieta balanceada, siempre nos dicen, son literatura internacional, dieta mediterránea o dieta DASH. DASH no tiene tanta evidencia, pero dieta mediterránea, y eso ya nos ayudan mucho ustedes con la cuestión de la dieta. Ejercicio, actividad física, ¿sale? El sedentarismo, por más allá de 11 horas sentado que no estés dormido, te aumenta el riesgo de una enfermedad vascular cerebral. Y mientras más tiempo de inactividad tengas, mayor riesgo tienes. ¿Cuánto es una actividad física buena? Lo mismo que para cualquier enfermedad cardiovascular. Te recomiendan 150 minutos a la semana, distribuidos en la semana, o 75 minutos en 2 sesiones, que también ya nos dijeron las investigaciones que puede ser un símil. Intensidad moderada a alta. ¿Qué decimos con esto? Que queremos que el corazón lata mínimo al 70% de su capacidad. Ya son cosas muy técnicas, pero saber que el caminar y el estar ahí en la calle barriendo, no es lo mismo que hacer una actividad física. Y en la parte de las guías nuevas de prevención primaria, que son del 2024, del año pasado, en un apartado nos dice que aparte de esta recomendación de 150 minutos a la semana, se recomienda que mínimo 2 días hagas actividad física o hagas entrenamiento de fuerza para mejorar estas condiciones. Entonces ya llevamos 2, dieta y ejercicio. 3, control de lípidos. Controlar principalmente LDL, también la polipoproteína B, pero LDL es lo principal. Control de glucosa, si eres diabético, controlarlo. Control de presión arterial. Sueño adecuado, nosotros decimos que un sueño adecuado son 6 a 8 horas. Okay. También si duermes mucho más, o sea, el dormir más te predispone a que tengas más riesgo cardiovascular. Entonces no es dormir más. Y un punto importante es, el sueño no se recupera. Porque luego decimos, ok, hoy no dormí 5 horas, 4 horas, pero el fin de semana voy a dormir 10 para compensarlo. Así no funciona. Entonces no se compensa. ¿Sale? Entonces nos falta también cese del tabaco. El fumar
por sí solo aumenta 2 veces el riesgo de que tú tengas alguna enfermedad. Entonces, cese del tabaco. Y ¿cuántos van? Creo que ya te mencioné las 8, sí, si mal no recuerdo. Mi alimentación, voy a poner seguiditas: control de la glucosa, control de grasas, actividad física, sueño. ¿Qué más? Está tabaquismo, ya dijimos presión. Ajá. Obesidad. Obesidad es otro factor de riesgo importante. Esto es algo muy de ustedes porque sé que actualmente no nos gusta decir las cosas tan tajantemente, con todos esos movimientos que buscan normalizar muchas condiciones. Pero por cada 5 puntos de índice de masa corporal que tú aumentes en un paciente obeso, les aumentas 10 veces el riesgo de que tengan un evento vascular cerebral. Entonces, solo por ser obeso, vas a tener 13%, por así decirlo, si no tienes algo más. Y por cada 5, 10% más. Índice de tobillo, cadera y todas esas cuestiones también nos aumentan, que son cosas que ustedes hacen en su práctica habitual. Nosotros no lo hacemos de manera malamente, pero también los aumentan. Creo que el problema o el sesgo de estas personas que defienden esta de quiérete como estés y promoviendo es como que el físico, la obesidad, no importa, vamos a ponerlo así, es que solo se están fijando en la apariencia física. Y está muy bien. O sea, hay un término que causa mucho controversia, no sé si los has escuchado, que dicen que hay personas obesas metabólicamente sanas, que se ha demostrado que sí, que a lo mejor yo ahorita estoy sobrepeso, obeso, me hago mis estudios y estoy todo bien, pero se demuestra que pasando el tiempo van a tener una complicación, casi obligatoriamente. Entonces están fijando en esta parte de la estética corporal y quiérete y que eres hermosa y este rollo, pero no están dejando por de lado, yo creo que por desconocimiento, todas estas afecciones a la salud. Y pueden decir, sí, es que pues es mi cuerpo, yo sabré si me enfermo o no. Bueno, pero si tú caes en el sistema de salud, vas a estar ocupando una cama que a lo mejor una persona se accidentó y no va a poder llegar porque tú estás ocupando cuando pudiste haberlo prevenido y estás siendo un poquito egoísta. No, pues yo voy a un hospital privado. Entonces, creo que tienen un sesgo ahí y dejan por un lado la salud y simplemente se quedan en algo muy superficial como es el físico. Entonces, sí, está muy bien, pero también, o sea, vete a checar, o sea, hay muchos factores de alarma. Generalmente una persona sobrepeso, obesidad, está bajo inflamación crónica que desencadena en todos los temas que he tocado. Cáncer, obesidad, hipertensión, enfermedades cerebrovasculares. O sea, aumentas tu probabilidad de tener una enfermedad que no hay necesidad. O sea, y a lo mejor si te cuidas también te puede pasar, como dices, esto de la lotería. Entonces creo que quedan muy cortas al solo fijarse en su estética corporal. Sí, claro. Nosotros, la verdad, piensan que los médicos, hasta cierto punto, y también los nutriólogos tal vez somos un poco prejuiciosos por decir el índice de masa corporal. Se escuda mucho en que hay pacientes que tienen un índice de masa corporal elevado, pero a costa de músculo, y que son medidas distintas para cada población. Sí. Totalmente de acuerdo, no es una herramienta perfecta, pero es lo que tenemos y es en lo que tenemos que basarnos. Y cuando se dan cuenta que al disminuir esto, disminuyen riesgo de prácticamente todas las enfermedades reumatológicas se ven afectadas por la obesidad, son más inflamación, más daño, enfermedades neurológicas, la EBC, la cuestión de esclerosis múltiple, migrañas, problemas hormonales. Es un beneficio más allá que el físico. El físico queda a segundo término y la salud es lo que prima para nosotros, ¿no? Es lo que queremos hacer. Sí, y pues por ejemplo también ya he visto profesionales del área de la obesidad que ya incluso hablan de cómo referirse a las personas, o sea, decir, no una persona obesa, sino una persona con obesidad. Entonces como que deslindando un poquito ahí la responsabilidad de, o sea, señalar y etiquetar a alguien con una etiqueta y como que cambiarle un poquito el estigma al mencionarlo, pero pues ya es algo bastante complejo, ¿no? Sí, es muy complicado. Muy bien, retomando acá por este lado. Entonces ya vimos los 8 factores para prevenir y que pueden mejorar y reducir el riesgo. Hipertensión, diabetes y colesterol alto. ¿Qué tienen que ver con los EBC? Que ya los mencionamos un poquito, pero ¿qué relación tienen? La verdad es que son prácticamente la base de todo el EBC. Si tú me dices qué factor de riesgo es el más importante, prácticamente la mitad, un poquito más, son hipertensos. Es el principal factor de riesgo.
¿Qué es lo que pasa? Ya lo hablaron un poquito en el tema de hipertensión. Cuando uno tiene la presión elevada, es más fácil que se dañen las paredes de los vasos. Y ese daño en la pared endotelial, que es como nosotros lo conocemos, la pared de los vasos, va a permitir que se formen coágulos. También esa parte va a inflamar, y si tenemos colesterol malo, que es como el que le conocemos el LDL, que es el colesterol de baja densidad, es más fácil que se depositen los vasos y se hagan placas de grasa, que nosotros llamamos ateromas. Entonces imagínate que tenemos el vaso, la luz del vaso, y lo que pasa es que empieza a hacerse una plaquita de grasa y va empezando a tapar esa luz, poco a poco, hasta que se tapa. O está medio tapada, aumenta mucho la presión, se desprende de aquí una parte de la pared y se forma el coágulo y tapa la luz. Entonces, son los principales factores de riesgo. La obesidad, lo que pasa es que aumenta inflamación. La diabetes, lo que pasa es que aumenta también la inflamación, aumenta el depósito de estas colesterol en las arterias de los vasos y nos predispone para muchas otras enfermedades. Aparte que la hipertensión daña el corazón, y corazón también es un sitio donde va el coágulo al cerebro. Entonces es importante controlar toda esta parte. Me mencionaste ahorita 8 recomendaciones para prevenir estos eventos, pero no hablamos sobre el estrés. ¿Tiene abona un poquito a estos eventos o no, a estas enfermedades? Fíjate que es una creencia popular, ¿no? Yo hice un coraje y me dio la embolia. Okay. Me estresé mucho y me dio el derrame. La verdad es que no hay una relación directa de yo me estresé y me pasó. O sea, no es una causa directa. Sin embargo, el estrés de manera crónica aumenta la presión, aumenta la probabilidad de que tengas otras enfermedades, diabetes, problemas de sueño, presión arterial elevada, y esto, a su vez, aumenta tu riesgo de la enfermedad vascular cerebral. Entonces, que sea una relación directa, me estresé, me dio, no, pero sí te aumenta el riesgo porque aumenta el riesgo de todos los precursores que te van a dar la enfermedad vascular cerebral. Vamos a decir que pues, yo hoy estoy bien estresado porque tenía que tener todo acomodado para grabar. No necesariamente por hoy estar estresado y todos los demás días tener un estrés normal va a suceder. Pero si yo estoy estresado 24/7 durante mucho tiempo, vamos a poner meses o años, es cuando ya aumenta, ¿no? No es que de un día para otro, tuve un día estresante y ya valió madre. Sí, no. Es totalmente de acuerdo. Es la constante exposición a ese estrés, a estas hormonas, el cortisol principalmente, que aumentan la presión. Al aumentar la presión de manera crónica, te aumenta el riesgo. Es más o menos lo mismo que en la parte de hipertensión, ¿no? Que ya se tocó en su momento en su podcast. Un desencadenante solo te va a hacer que te suba la presión X cantidad, no lo suficiente como para que te desencadene algo. Entonces, si es la exposición constante al estrés, que tú te estreses de un día una vez, porque tienes que entregar un trabajo, porque cualquier cosa, prácticamente no va a pasar nada si no tienes algo de fondo que te lo detone, por así decirlo, ¿no? Aparte de lo que ya hablamos de las 8 cosas para prevenir o reducir el riesgo, ¿qué otros estilos de vida o qué otros hábitos pueden aumentar la probabilidad? Ya vamos de tabaquismo, alimentación, descanso, pues lo que conlleva la obesidad, control de la glucosa, de la hipertensión. ¿Qué otras cosas podemos ahí tener que no hemos hablado? Ok. Algo muy importante es la cuestión ambiental. Y hemos tenido un auge un boom en esta moda de buscar la cuestión ambiental en todas las enfermedades. ¿Qué cuestiones se relacionan con la EBC en cuestión ambiental, ¿no? El calor. Se dice que en una temperatura más cálida tiene más riesgo de enfermedad vascular cerebral en estudios poblacionales. Tampoco es evidencia tan fuerte. No podemos irnos a un lugar frío todos. Aquí en Colima hace mucho calor. Entonces, es como que medio controvertido. Contaminación. La contaminación sí es un factor de riesgo bien determinado en ciudades, en grandes metrópolis. Aquí afortunadamente no es así. Pero en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, aumenta el riesgo por la cuestión ambiental. ¿Qué otro factor de riesgo está surgiendo? Los microplásticos. Los microplásticos es lo que ha tenido auge en el último año, que se han encontrado que en las placas de grasa de las arterias del cuello hay depósitos de microplásticos y dependiendo de la cantidad y del tipo, se relaciona con que haya una enfermedad vascular cerebral o no, porque causan inflamación. ¿Cómo lo controlamos? La verdad es que no tenemos forma. Todo produce microplásticos actualmente. La ropa que utilizamos, la llanta que está utilizando el carro, todo. Entonces, los recipientes, o sea, tomas una botella de plástico y ahí tienes sí, ahí directamente. Entonces es una condición que está
ubico en todo el ambiente. Prevenir esta parte es complicado, pero sí, pues se da una conciencia más social, ¿no? ¿Qué otra cosa? El tabaquismo pasivo, que no le damos mucha importancia. Que tú fumes te da 2 veces el riesgo de que te tenga una enfermedad vascular cerebral, ¿no? El 200%. Pero si tú eres un fumador pasivo, te aumenta un 20%. Entonces, no es tanto, pero también te lo aumenta. El sedentarismo, que a veces no le damos tanto interés, ¿no? Ya lo hablamos, que estés mucho tiempo sentado, te aumenta el riesgo dependiendo del tiempo que estés sentado. Y algunas otras cosas como anticonceptivos orales, en menor medida, algunas otras cuestiones que nosotros llamamos factores de riesgo no tradicionales. El embarazo es una causa transitoria que te aumenta la enfermedad vascular cerebral, enfermedades raras como de la colágena, enfermedades que te permiten coagular más, como el síndrome antifosfolípido, que es enfermedad reumatológica, y pues el SAOS y la cuestión de cáncer, ¿no? Entre otras cosas. Sí, es bastante curioso y es algo que se está estudiando en los últimos años, eso de los microplásticos, que dicen que incluso en el semen de los hombres ya encuentran plástico, o sea, que prácticamente todos los seres humanos que estén en una ciudad ya tenemos plástico dentro de nosotros y eso está cabrón, ¿no? O sea, porque, o sea, no lo vemos y el hecho de que no lo vemos no lo sentimos, pero eso va a empezar a desatar nueva información acerca de qué puede estar causándolo, ¿no? O sea, ya con las enfermedades cerebrovasculares, pues ya se ve que hay una relación, sí, y todo este rollo. Sí, eso es algo alarmante, ¿no? Y nos enseña que somos producto también de nuestro entorno. Como un meme decía, ¿no? Mi abuelito estaba lleno de plomo por las pinturas, mi papá de asbesto y yo de microplástico. Sí. Entonces, tal vez no lo dimensionamos hasta la fecha, pero siento que es algo que va a ser un auge más adelante y el problema va a ser cómo lo prevenimos. Algo que no te mencioné también, que es algo muy común aquí en Colima o en todas las partes, es qué otra cosa podemos hacer para que prevenir estos eventos o estas enfermedades es no manipular el cuello. ¿Cómo es eso? Es una causa muy común en pacientes jóvenes. Prácticamente el 25% más o menos de los infartos en jóvenes se dan por alguna manipulación en el cuello, ya sea masajes que te tronan el cuello. Algunos, como tú que eres joven, atlético, el ponerse la pesa mal en el cuello puede desencadenar esto que se llaman disecciones y son causas muy comunes de infartos. Entonces, el cuello no nos gusta que nos lo muevan. Hay personas que se llegaron a infartar porque tienen predisposición, porque pujan, porque tosen o porque fueron en el carro, chocaron y dieron un latigazo. Entonces es importante cuidar este cuello, ¿no? Digo, y eso es muy poquita las incidencias, ¿no? Tampoco es de... Porque puedo interpretar que muchas personas, no me toquen el cuello, porque no, o sea, es cuando pues, te estás manchando, ¿no? Sí, el punto aquí es masajes y colocaciones de cuello como esos hueseros no nos gustan para nada. Hacer ejercicio sí, es muy raro, o sea, como te digo, prácticamente el 20% de todos los infartos cerebrales son en pacientes menores y de menores de 45 años, y de esos prácticamente un 10 a un 20% son por estas causas que identificamos, porque hay causas que nunca identificamos, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya mencionamos el tabaquismo, que pues prácticamente está prohibido para todas las enfermedades. El uso de anticonceptivos, que cómo influye, digo, pues es en mujeres prácticamente, sí, ¿no? O sea, porque hasta ahorita los hombres no tenemos, o no, creo que ya estaban desarrollando ahí unas, pero nosotros, las mujeres son las que se llevan esa chinga hormonal, vamos a llamarlo. Sí, el que tú tomes un anticonceptivo hormonal, principalmente los que tienen estrógeno, porque hay anticonceptivos que no tienen estrógeno y eso es muy importante diferenciarlos. ¿Te aumenta el riesgo de presentar una enfermedad vascular cerebral? Sí, porque te aumenta la probabilidad de que coagules, por así decirlo. Importante de consideración basal, los hombres es más probable que nos dé una enfermedad vascular cerebral que las mujeres, pero cuando tú tomas un anticonceptivo hormonal que es por esteroides, te aumenta el riesgo, dependiendo de dónde lo leas, de un 20 o un 30%. En unas estadísticas te dicen, dependiendo de la edad, te lo agrupan, pero en sí te dicen que por tomar anticonceptivos orales vas a tener una enfermedad vascular cerebral en 11 pacientes por cada 100,000. Entonces es una cifra muy baja. Y si lo comparamos con el embarazo, que ya dijimos que es un factor de riesgo, 30 de cada 100,000 pacientes embarazadas va a tener una enfermedad vascular cerebral. Entonces, sí te aumenta el riesgo,
pero no lo aumenta tanto como el embarazo, entre muchas comillas, ¿no? No por eso digo que no se embaracen, sino que pueden tomarlo sin ningún riesgo tan exacerbado. Pero sí preferimos que sean medicamentos que no tengan estrógeno. Y mientras más estrógeno tenga, mayor riesgo de que tengan estas enfermedades. Y eso pues ya lo tendrían que ver con su ginecólogo, ¿no? Sí. O sea, ver cuál es el tratamiento más adecuado. Porque también, o sea, no es de que, todas toman el mismo, sino dependiendo sus hormonas, su ciclo, qué les conviene más, si son olvidadizas, si no. Entonces, todo lo complejo que es para llegar a eso, ¿no? Sí, y también algo muy bueno es que los nuevos anticonceptivos tienen menos dosis de estrógeno, entonces menos riesgo. Y algo que tú mencionaste es en la parte de los hombres. Sí, nosotros no usamos hormonas, pero algo que se me hizo muy curioso de las últimas guías son que involucran y ponen un punto de interrogación, ¿no? ¿Qué pasa con los hombres trans? Que son, bueno, las mujeres trans, mejor dicho, ¿no? Hombres que están en tratamiento hormonal. ¿Qué pasa? Todavía no tenemos tanta información, pero si los hombres tienen más riesgo y están tomando estrógenos que nos aumentan el riesgo, lo más probable es que aumente su riesgo de enfermedad vascular cerebral. ¿Cuánto? Todavía no lo sabemos. Pero es un punto que nos dice, tenemos que investigar más porque esto va a llegar a ocurrir, ¿no? Órale, sí, bastante interesante con estos movimientos sociales, o sea, cómo también influyen en nuestra salud de una manera u otra. Muy bien. Signos y síntomas. ¿Cuáles son los signos o síntomas más comunes? Y cuando ya los tienes, ¿es que ya te dio un evento? ¿Una enfermedad? Sí, nada. No. Siempre que hay algún dato neurológico es porque ya está fallando esa parte de las neuronas. Entonces, si yo tengo síntomas es porque o no llega suficiente sangre o ya se rompió una arteria que está dando estos síntomas. Dentro de lo complejo de la enfermedad vascular cerebral, como te dije, es que tiene zonas distintas y tal vez por eso no hemos permeado en la población como el infarto, ¿no? El infarto es te duele el pecho, seguramente estás infartando el corazón, vete. Pero la enfermedad vascular cerebral, sus síntomas más comunes son o pérdida de la fuerza, o pérdida del habla, que se vaya la boca de lado, o que dejes de sentir. Es como que lo más común. Pero como son tan distintos y tan heterogéneos, puede haber síntomas que son un mareo muy fuerte que no se quita. Me estoy yendo de lado, no coordino bien, no veo. Entonces son muchos síntomas. Lo más común es pérdida de la fuerza, pérdida del habla, pérdida de la sensibilidad. Que en eso se basan muchas de las estrategias que queremos impulsar para que lo conozcan la población en general. Pero todo síntoma que sea súbito es una enfermedad vascular cerebral hasta no demostrar lo contrario. Súbito digo que de la nada yo estaba bien y estuve mal, ¿no? Menos de un minuto habitualmente. O a lo mejor me dormí bien, me desperté y ya no moví bien la mano, una enfermedad vascular cerebral, ¿no? Entonces eso es lo que quisiera que se llevaran. Todo síntoma que es súbito es una enfermedad vascular cerebral hasta que no demostremos lo contrario. Como decir, perdimos una capacidad motriz, vamos a decirlo, ya sea la fuerza, poder mover un brazo, que se te caiga el labio, o sea, es sospechar de esto, sí. O sea, y de un momento para otro, no progresivo, ¿no? No progresivo, sí, y te digo que hay cosas que nos pueden como que alertar antes de que pase, entre muchas comillas, pero bueno, de esas vamos a hablar más adelante, pero que se puede presentar como que dejé de ver de un ojo. O sea, dejé de ver de un ojo, ¿qué pasó? ¿Quién sabe? No le di importancia porque esos habitualmente son menos de una hora, se me quitó y ya. Y lo dejamos pasar y pues ahí es como que el punto en el que podemos tratar algo. Ahorita que tocas esto, o sea, si yo estuviera empezando a tener eso, ¿tú qué verías en mí? ¿Tú qué podrías identificar que ahorita yo estoy sentado normal? Normal. Lo más común, aquí voy a hablar un poquito más en términos médicos, es que la arteria más grande del cerebro, que se llama cerebral media, sea la que se afecte, porque la más grande, ¿no? Y en esa zona son, o tú empiezas a hablar raro, o no hablar bien. ¿Qué es esto? A lo mejor empiezas a hablar entrecortado, okay. No eres lo suficientemente fluente, no hablas bien, o a lo mejor no me entiendes, ¿no? Okay. Oye, Ray, ¿qué hora es? Perro. Y no me entiendes lo que te estoy diciendo, no me sigues órdenes o hablas incoherente. Eso es en la parte del lenguaje. En la parte de lo motor, se te va la boca de lado, a lo mejor ya no mueves bien el brazo, ya no lo puedes levantar bien, que eso es como que lo más habitual.
Y lo sensitivo es que a veces no sientes ya la mitad de tu cuerpo. Como que eso es lo más clásico que vemos, ¿no? Y hay otras cosas que son raras. El cerebro se divide en sí en dos circulaciones. Circulación anterior y circulación posterior. Anterior es toda esta parte de aquí, que es prácticamente motor, lenguaje y cuestiones de inteligencia. Y lo de la circulación posterior son cuestión de coordinación, movimiento de los ojos, respiración, cuestiones más como que primitivas, por así decirlo. Entonces a lo mejor de repente tú me dices, oye, tengo un mareo, un vértigo muy feo, entonces estás como que con mucho vértigo, tus ojos empiezan como que a bailar, que se llaman nistagmos, te sientes que te jalan de un lado y empiezas como que a no poder agarrar las cosas. No, yo quiero agarrar el micrófono, pero me paso. O empiezo a hablar como borracho, que también es un síntoma de infarto en la parte posterior. Lo más común es no muevo la mitad del cuerpo, no hablo bien. Es como que lo más común. ¿Y cuando no me da la mitad del cuerpo, es el mismo lado generalmente? El cerebro está cruzado. Entonces, el lado derecho del cerebro controla el lado izquierdo y el lado izquierdo del cerebro controla el lado derecho del cuerpo. Entonces, si me da un infarto del lado izquierdo, voy a tener problemas del lado derecho. Otra cosa importante que, bueno, para la población en general no es tan relevante es que el lado izquierdo, en la mayoría, en el 90% de las personas, controla el lenguaje. Entonces, si tengo algún problema de lenguaje, lo más probable es que sea del lado izquierdo. Y si no muevo el lado derecho, pues ya tengo, ¿no? O sea, ya tengo como el sitio donde se infartó o tuvo una hemorragia. Ahorita que me estás hablando de que ustedes como neurólogos están como intentando darle más difusión y que las personas reconozcan más fácilmente como lo es un infarto, estas enfermedades cerebrovasculares, encontré lo que es la regla FAST. ¿Eso qué es y cómo ayuda en esta concientización? Ok. La mnemotecnia FAST es una mnemotecnia ya tiene algo de tiempo. Es la escala de Cincinnati que se desarrolló en Estados Unidos y es un acrónimo para decir los síntomas más comunes, ¿no? F, que es face, o sea, la cara, se va de lado. A, que es arm, brazo. El brazo no puede hacer la fuerza. Está S de speech, que es lenguaje, lo que te dije, o habla muy raro o no me entiende. Y la T es tiempo, porque esta enfermedad, hablando específicamente del infarto cerebral, es tiempo dependiente, ¿sale? Ahorita hablamos un poquito del tiempo, ahorita te lo digo, pero no nos gusta tanto porque esto se ha desarrollado para circulación anterior, que es esta parte que te digo. El 80% de todos los infartos están en esta parte, pero el 20% está en la parte de atrás, entonces dejamos de lado estas cuestiones. A nosotros como neurólogos vasculares, quisimos permear más en el contexto prehospitalario que usaran el BFAST, que se agrega B y E, que es B de balance, equilibrio, esta parte de la parte de coordinación, y E, que son eyes, es ojo, que es o no mueves bien los ojos o dejas de ver una parte de tu campo visual. Es muy complicado para la población mexicana. Sí. Es lo que entonces, te iba a decir. hay una estrategia que se propuso en América Latina por el doctor Miguel Ángel Barbosa y que se llama estrategia camaleón. Entonces es como que más sencillo para nosotros. Sí. K, cara caída. La cara se va de lado. B, es K, cara chueca. Mano caída. La mano se cae. Le, lenguaje incoherente o lento. Y on es de ponerte en acción, hablar a los servicios médicos o llevarlo. Y es muy importante este último punto, porque siempre decimos tiempo es cerebro, ¿sale? Vamos a hablar un poquito más del tratamiento más adelante, pero te voy spoilando que son 4 horas y media lo que tenemos para tratarla en la mayoría de centros. Entonces es importante que se pongan en acción. No vayan con similares, si tienen esto, no vayan a un centro de salud, llévenlo directamente a un hospital, porque el tiempo es muy importante. Ok, sí, justamente te iba a decir, o sea, está muy chido, fast, suena chido, pero ya cuando lo traduces en inglés, o sea, ya dejas por fuera un montón de población que no habla ni el inglés. Y, ay, ¿cómo? O sea, ya es más fácil que te acuerdes de una palabra en español. Qué bueno que está ya de camaleón, que también lo puedes ir asociando. Aunque también como que se necesita más concientización. Ay, ¿qué era acá? ¿Qué era? O sea, sí. Es parte de, pero son estrategias que ahí poco a poco se van encontrando y que esperemos que vayan evolucionando y vayan permeando más en la población. Sí, claro, y hay muchas estrategias que podemos hacer, como en parte de nutrición. Hay un estudio que se hizo en China, si mal no recuerdo, en el que cambiaron la sal común por una sal especial que tiene cloruro de potasio y cloruro de sodio, ¿no? O sea, es como que sal y sal con potasio. Y solo hacer este cambio en la población redujo un 20% el riesgo de un AVC, solo con cambiar sal. Entonces,
Son muchas cosas que podemos hacer que tal vez deberíamos darle un poquito más de difusión, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a empezar. Yo empiezo a tener esto de lo que vimos del camaleón. ¿Qué debo de hacer? Y ahorita yo estoy contigo, pues tú me podrías atender de cierta manera, aquí, ¿no? Pero, o sea, tú eres mi primo y eres mecánico, güey. No. ¿Qué podrías hacer? De hecho, eso es algo que tienen como que muy mal interiorizado, ¿no? Lo malo es que tú empiezas con estos síntomas, pero yo no voy a saber si es sangre o si es isquemia, si se tapó una arteria, si es embolio o si es derrame. Yo no lo puedo saber a no ser que tenga un estudio de imagen. Entonces yo no te puedo hacer nada. Yo no te puedo decir, voy a deshacer el coágulo porque no sé si tienes coágulo. Entonces lo que tengo que hacer yo es llevarte al hospital. Vi en TikTok en algunas ocasiones que dicen que picarle los dedos porque baja la presión, no sirve de nada. No le den aspirina, como que en su momento en cardiología es como muy habitual que le dan aspirina para intentar deshacer esto. Aquí no hay nada que hacer. Aquí lo que tenemos que hacer es llevarlo al hospital lo más rápido posible. No hay nada. Si yo fuera tu primo y te pasa esto, primero grito, me asusto y te llevo al hospital. Porque no hay nada más que hacer. O sea, no puedo hacer nada antes de llegar al hospital. ¿Sale? Y aparte de esto de cara caída, pérdida de la fuerza en un brazo, lo de la pérdida del habla, ¿hay otras cosas que puedan presentarse que no estén dentro de estos acrónimos? Sí, claro. Vértigo súbito, que no se quite, esa es una. Alteraciones en los movimientos, que nosotros llamamos ataxia, que es como que empieces a comportarte como si estuvieras borracho. Okay. Pierdes la coordinación, el habla empieza a ser como medio de borracho. De repente estoy bien y dejo de ver este lado de la visión. Eso se llama hemianopsia, término médico, pero eso es un síntoma de que tienes una enfermedad vascular cerebral. Y muchas otras cuestiones, por ejemplo, dejé de pasar, no puedo pasar bien. Hay una... esto ya es muy médico, pero me gusta mucho ejemplificarlo a los médicos que yo les he dado clases. Es que muchas veces pasan cosas raras. Por ejemplo, dejo de sentir este lado de la cara, dejo de sentir este lado del cuerpo, me mareé mucho y a lo mejor empiezo como que a vomitar o no puedo pasar. Y esas son cosas como que tú dices, está fingiendo, ¿qué está pasando? Pero son infartos en sitios muy estratégicos, que esos son muy comunes que les den a pacientes jóvenes, por estas causas que te digo que son disección, y especialmente en pacientes mujeres jóvenes. Y es lo típico, llegan así y le dicen a la novia, ¿no? Estás fingiendo. Y no, o sea, todo síntoma que sea súbito, que pierda la función, es lo habitual, hay que llevarlo. Dolor de cabeza, fíjate que no es tan común, pero pues puede llegar a ocurrir, ¿no? Okay. ¿Muy fuerte o un dolor? Muy fuerte. Especialmente dolores que nosotros llamamos entrueno, que son el peor dolor de cabeza de mi vida, que empezó y llegó a su máximo en menos de 5 minutos. Casi siempre es en menos de 1 minuto. Eso nos habla de otro tipo de enfermedad, habitualmente. Puede ser por disección, es raro, pero nos habla más de un sangrado alrededor del cerebro, algo que se llama hemorragia subaracnoidea, y aquí traigo a colación lo que mencionaron en el capítulo de hipertensión, ¿no? Los aneurismas. Los aneurismas sangran, dan este tipo de dolores, y estos matan a más del 50% de los que sangran grave. Entonces, aunque no sea un EBC, llévenlos al hospital. Dolores de cabeza súbitos, tienen que irse al hospital, especialmente si son el peor dolor de cabeza de tu vida. Ok. ¿Y el diagnóstico? O sea, me dices, tú no podrías hacer nada hasta no saber qué es lo que me sucede, o sea, un derrame o un infarto, ¿no? ¿Cómo se diagnostican? ¿Cómo confirmas eso? Ok. El diagnóstico de una enfermedad vascular cerebral es clínico. Yo te veo con el déficit y te calculo algo que nosotros llamamos NIHSS, que es una escala, que es una valoración rápida, que no se tarda más de 5 minutos para ver qué tanto déficit tienes. Si es súbito y tienes déficit, yo digo es una enfermedad vascular cerebral. Pero ahora tengo que ver, como ya dijimos, o sea, soy Valdovinos, pero ¿qué Valdovino soy? ¿No? Sí. ¿Soy Rodríguez o soy de la Mora? O sea, ¿soy yo o soy mi primo? ¿No? Entonces tengo que hacer la tomografía y ahí yo veo, ¿hay sangre o no hay sangre? Si no hay sangre, yo puedo intentar deshacer el coágulo que yo sé que tú tienes por la clínica. Si hay sangre, pues tengo que controlar todos los factores que pueden hacer que ese sangrado crezca. Se pueden hacer cosas. El diagnóstico lo hago con la clínica y diferencio con estudio de imagen, tomografía. Es lo único que tenemos para hacerlo. Entonces con la tomografía ya ves qué es y una vez sabiendo qué es lo que vamos a hacer. Es correcto. ¿Cuánto tiempo crees que es? Vamos a poner los fatalistas. Ajá. ¿Es el crítico
en el que digas, si nos actuamos antes de tanto tiempo, excelente. 4 horas y media. Nuestro punto de corte es 4 horas y media. Nosotros siempre decimos, tiempo es igual a cerebro. Te voy a poner estadísticas que se hacen, ya son viejas, son de un estudio ya viejo de 2006. Pero nos dice que por cada minuto que pasa, perdemos 2 millones de neuronas. Uno dice 2 millones de neuronas, ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso? Por cada minuto que pasa de un infarto cerebral, que es donde más tenemos estadísticas, se pierden 2 millones de neuronas, que es igual a que tu cerebro envejeciera 3 semanas. Por cada minuto. Cuando pasa el tiempo total del infarto, que eso siempre lo decimos, un infarto grande, ¿no? Se pierden 2 billones de neuronas. ¿Y esto en tiempo cuánto es? Se dice que es como si tu cerebro envejeciera 36 años. Entonces, no solo en la parte motora, sino en la parte cognitiva. El que tú tengas un infarto y que no lo trates, te predispone a que tengas demencia, como si fuera el Alzheimer, pero no es Alzheimer, es otro tipo de demencia. Más allá de toda la dependencia que vas a tener de no poder movilizar. El punto crítico en la mayoría del país son 4 horas y media. Aquí en Colima somos la mayoría del país, desafortunadamente, pero si tuviéramos en un centro en donde hay otro tipo de terapias, como, así como en el corazón que entran y sacan el coágulo, podríamos durar hasta 24 horas. Ya los estudios con una tomografía que es un poquito más avanzada, que se llama tomografía por perfusión, que nos muestra específicamente qué cantidad de tejido cerebral está dañada, podemos hacer la trombolisis, que es el método químico por fármaco para deshacer el coágulo. Actualmente son 9 horas. Y los últimos estudios del año pasado nos dicen que tal vez podamos trombolizar hasta 24 horas. ¿Por qué es muy importante esto y por qué quiero hacer mucha conciencia? Del 100% de los pacientes, un tercio va a mejorar con el tratamiento. Un 80%, un 70% no va a mejorar, pero no va a empeorar. Y de estos solo 1 a 3 pacientes, un 3%, va a empeorar o va a sangrar. Entonces tenemos mucho tiempo para nosotros mejorar que para empeorar. Nosotros utilizamos una cosa que se llama número necesario a tratar. ¿Qué es esto? Para la población en general, ¿cuántos pacientes yo les tengo que ofrecer un tratamiento para que mejoren? Okay. ¿Sale? En los dolores de cabeza, yo le tengo que dar a 10 pacientes un medicamento para que mejore su dolor de cabeza. En la enfermedad vascular cerebral, si llegamos en las primeras 4 horas y media, tenemos 7 a 10 que tratar. Entonces, es un número muy bueno. En el corazón, ¿cuántos tenemos que tratar? A 60. Entonces, son métricas distintas, pero bueno. Sí. Y en los tratamientos, como el quitar el coágulo, 1 de cada 2 va a mejorar. Entonces, es un tratamiento muy efectivo que desafortunadamente no lo estamos poniendo. Y hay estadísticas que nos hablan de que prácticamente la mitad de los pacientes en México, la mitad, un tercio, dependiendo de donde lo veas, llega en tiempo para tratarlos. Y de esos, las últimas estadísticas son muy viejas, desafortunadamente no tenemos mucha buena estadística en México, nos dice que solo el 10% de eso se trataba. Entonces son estadísticas viejas, pero es lo que queremos cambiar, ¿no? Ok. Y por ejemplo, si yo vi el podcast y detecto que en ti te llevo al hospital, ellos van a tener la capacidad de detectar rápidamente como tú lo haces, digo, porque es tu pan de cada día. Pero a lo mejor la enfermera, la recepcionista, quien te atienda, ¿crees que tengan esa capacidad de detectar y decir, esto hay que mandarlo? Porque, no, espérese ahí. Como muchas veces nos quejamos del sistema de salud de México, ¿no? Sí, mira. ¿Qué podríamos decirle? Como que creo que es... ¿Qué sabe, señor? ¿No? Sí, desafortunadamente son distintos escenarios, ¿no? Yo he estado en distintos hospitales y te puedo decir que es diferente en cada uno. Técnicamente, esta es nuestra responsabilidad como médicos. Todos los médicos que estén en un servicio de urgencias deberían saber detectarlo. También el personal, enfermería, ¿no? Para eso tenemos algo que se llama triage. ¿Quiénes son capaces o quiénes deberían tener la capacidad de tratar estas enfermedades? El neurólogo, el internista y el médico de urgencias. Pero son distintos conceptos y distintas situaciones, ¿no? Por ejemplo, en el Instituto de Neurología, donde yo me formé como vascular, todos eran neurólogos. Entonces llegaban y rápido atendían, ¿no? Sí. En el Hospital Juárez, donde yo me formé como neurólogo, estaban urgenciólogos. Y tardábamos un poquito más, porque no teníamos esa conciencia, pero ya cuando lo detectaban, rápido nos hablaban.
Pero había situaciones que en el Hospital Juárez, el que hacía el triaje o el que los veía era el guardia. Y entonces el guardia lo veía y decía, no, es que aquí no tenemos. Y lo mandaban a su casa. Entonces como que es... Idealmente todos los que trabajamos en el sector salud deberíamos saber identificarlo, pero eso ya es labor de nosotros como neurólogos y como médicos permear. A quien no te podría decir qué tan factible sería, deberían identificarlo. Y en los hospitales que son como de referencia aquí, ¿no? Hospital Regional, el Clínico Hospital Dr. Miguel Trejo Ochoa, que es del ISSSTE, el General de Zona 1, que es del IMSS, el de Manzanillo y el de Tecomán, deberían saber identificarlo para hacer lo que tienen que hacer, o si no, mandarlo a otro centro que los pueda resolver. Y por ejemplo, ahorita estamos poniendo el lente sobre estas enfermedades, pero también hay muchísimas otras por las que pueden llegar y pueden parecerse ciertas cosas, ¿no? Claro. Entonces es muy complejo como que sabe que la persona que esté ahí, bueno, pues, y es de acción rápida en estos casos. Y por ejemplo, el guardia, pues qué chingados iba a saber, vaya a su casa, señor, o sea, pero es parte de esta deficiencia que podemos tener, ¿no? Y también es muy de la población, ¿no? Otra cosa que no te mencioné en los factores de riesgo, que también se relaciona con un nivel socioeconómico bajo y educativo bajo. Entonces no tenemos esa cultura. Y es como el típico, siempre nos llegan a nosotros a urgencias, ¿no? Ah, es que no movió su brazo y su pierna. ¿Y desde cuándo? Hace 3 días. ¿Y por qué no? Porque pensé que se le iba a quitar. Y entonces, lo que nos juega en contra es que el cerebro no duele. Y las enfermedades vasculares cerebrales no son aparatosas. No es como una convulsión, ¿no? Una crisis epiléptica, se mueve, todos se asustan, entonces rápido van. Sí. El dolor del corazón, duele, están gritando, les falta el aire, es muy aparatosa. Y en el cuestión del infarto cerebral es, no muevo, no hablo, y entonces como que no lo ven mal. O sea, lo ven que no mueve, pero dicen, no se está quejando. Sí. Entonces no lo llevan. Y eso es algo que también nos juega mucho en contra de nosotros. Sí, también parte de la educación que tenemos que ir obteniendo, ¿no? Nosotros, o sea, involucrarnos un poquito con estos aspectos. Bien que sabemos quién ganó la Champions y todo eso, ¿eh? Que está bien, es parte de nuestra salud social. Sí. Muy bien. ¿Se puede detectar antes de que ocurra? Detectar, no prevenir. ¿Se puede o no? En el sentido estricto, no. Porque los síntomas vienen cuando hay un daño neuronal, ¿no? Cuando está sufriendo el cerebro es cuando vienen los síntomas. Si hay una etiología que se llama ataque isquémico transitorio, que es como el preinfarto o la angina de pecho, en la cuestión de la enfermedad vascular cerebral. Es estas situaciones que son síntomas que vienen y se quitan, habitualmente en menos de 1 hora. Se tapa esa arteria, pierdo la fuerza y en menos de 1 hora recupero. ¿Sale? Este síntoma que se llama morosis fugax es, tengo las arterias del cuello, tienen placas de grasa y la primera arteria que sale es la que lleva sangre al ojo. Entonces se desprende una plaquita de grasa, se tapa la arteria del ojo, dejo de ver en un ojo o veo raro y en menos de 1 hora se quita, se destapa. Y esto nos dice, algo está mal, algo puede ocurrir, ¿sale? Es importante que sepan que el que se tape o el que remita los síntomas no nos da tranquilidad a nosotros. Eso se trata igual que un infarto. ¿Por qué? Nosotros vemos lo agudo, pero se tapa ataque isquémico transitorio, revierte los síntomas y ese paciente puede tener hasta un 20 o un 30% de que se infarte en los próximos 7 días a 21 días. Entonces tenemos eso y tenemos que buscar por qué pasó, para intentar que esto no ocurra. Es como que nuestro momento de oro para actuar es cuando decimos, mire señor, pudo haber pasado esto, pero no pasó. Es como que lo único que nos avisa antes. Sí. Pero de ahí en más, no. No hay nada. Lo que nos recomiendan las guías internacionales es que todos los pacientes arriba de 18 años, mínimo tenemos que hacernos un tamizaje de riesgo cardiovascular 1 vez al año o cada 5 años, dependiendo del riesgo que tengamos. ¿Qué incluiría ese tamizaje? Es laboratorio, para ver cómo está nuestro colesterol, nuestros triglicéridos, factores de riesgo, hipertensión, ver que también está controlada tu presión, ver que también está controlada tu diabetes en caso de que tengas o no. Actividad física, ver qué tanta actividad física haces y mejorarla en caso de que no la realices. Dieta, que son prácticamente todos los 8 esenciales. Y en la cuestión más que nada como neurológica, yo agregaría ver si no tienes placas de grasa en el cuello, para ver si tenemos que actuar o no. Que tú tengas placas de grasa aquí significa que tienes placas de grasa en el corazón.
Y viceversa, si tienes placas de grasa en el corazón, lo más probable es que tengas placas de grasa aquí, ¿no? Como la obesidad está relacionada a la cantidad de grasa visceral que tenemos. Es correcto. Coronarias, ¿no? O sea, todo se relaciona. Es correcto. Y algo muy bonito, entre muchas comillas, es que si tú no tienes un riesgo tan elevado, más del 10% de los 5 años, o de 10 o menos por ciento en los 5 años próximos, 5 a 10 años próximos, la mayoría de cosas las puedes tratar sin medicamento, con dieta y ejercicio. Entonces, es importante que aunque yo sea joven, mínimo hay una revisión. No es como a lo mejor en los urólogos, que nos da un poquito más de miedo que es el dedo, ¿no? Esto es con sangre y con estudios de estilo de vida. Okay. Nada más. Okay. O sea, no es tan invasivo. No es invasivo, es sencillo, relativamente sencillo, y es algo que deberíamos hacer en todos. Porque vamos al médico cuando estamos mal, sí, pero no vamos cuando estamos bien y podemos evitar estar mal, ¿no? ¿Tú lo haces? La verdad es que yo me mido mi riesgo. La última vez que me lo medí fue en el instituto, más por como medio obligación, porque hacíamos campañas de concientización en los pacientes. O sea, nosotros armábamos una campaña, hacíamos 2 veces al año, y invitábamos a la población en general, e iban y nosotros les calculábamos su riesgo y les decíamos qué pueden hacer para mejorarlo. Hay cosas que yo te puedo mejorar, puedo hacer más actividad física, cosa que no realizo actualmente tanta como me gustaría. Pero sí haces. Sí hago. Muy bien. O sea, mínimo es la movilización, y voy a volver a empezar con tenis, que es el deporte que más me gusta. Muy bien. El gimnasio como que medio me aburre. Entonces voy a empezar otra vez con tenis. No fumo, la dieta, procuro tener una dieta balanceada, pero bueno, es importante enfocarlo en todo. Y la verdad es que los médicos somos los peores pacientes. Sí. No pregonamos con el ejemplo. Siempre vemos al médico que está fumando, el médico que está obeso, y eso nos juega mucho más en contra que ustedes, los nutriólogos. Los nutriólogos habitualmente tienen un perfil más atlético, sí, que los médicos, ¿no? Pero entonces, es que te lo demanda la sociedad. O sea, un nutriólogo que esté obeso, pues qué seguridad te va a dar. O sea, güey, checa tus apuntes, güey. Sí, claro, no es como un taquero flaco, dicen, no sabe morir. Exactamente. Sí, y creo que los médicos pueden caer en esta, ¿cómo puedo decir? Egocentrismo, no es la palabra que yo busco, pero dicen, como yo sé qué pasa, pues yo sé cómo revertirlo, ¿no? Sí. Y caen en esta, no encuentro soberbia, la palabra. Como soberbia, ¿no? Es como el que dice, ok, yo sé que me va a pasar, pero yo lo sé y asumo los riesgos, ¿no? Sí. Y desafortunadamente tampoco pregonamos con ese ejemplo, que tal vez antaño nos servía más, ¿no? Sí. Y por eso nos comen mucho los charlatanes que están como que con unas dietas, como por ejemplo, esto es muy tuyo, ¿no? La dieta carnívora o la dieta keto, que está muy en moda, esa te aumenta el riesgo cardiovascular muchísimo. Ya salió un estudio, creo que este año o a finales del año pasado, que te aumenta mucho el riesgo porque aumenta el colesterol malo, y entonces ustedes batallan con eso, nosotros batallamos con otras cosas. Pero sí nos hace falta como que acercarnos más a la población y pregonar más con el ejemplo. Sí, como que una medicina más humanista, ¿no? Sí, claro. Creo que hace falta. Pero creo que las nuevas generaciones, como tú, como Héctor, como Miguel, creo que ya tienen como que esta visión un poquito más aterrizada. Sí, es que antes se decía que tenemos una visión paternalista de la medicina. Ajá. O sea, yo te digo y tú haces. Exacto. Y la población actualmente ya no es así. Yo te digo, yo te oriento, te digo lo que es mejor para ti, y entre los dos decidimos, que es lo más importante, ¿no? Sí. Es como yo, a lo mejor te vas a enojar un poquito conmigo, ¿no? Pero yo no soy prohibitivo en la cuestión de dietas, ¿no? Digo, es una cuestión ya más social, más familiar, de que muchos antes decían, no coma nada de pan, no coma nada de grasas, nada de eso. Y eso no nos sirve mucho, nos hace que no se apeguen tanto. Entonces es como, mira, sí puedes, pero no en exceso. Una vez cada cierto tiempo no va a pasar nada, y eso como que ayuda más a los pacientes y como que los anima un poquito más, ¿no? Sí, o sea, yo siempre digo a mis pacientes, yo me considero un nutriólogo flexible. O sea, no es que nunca vuelvas a comer una hamburguesa, no es que nunca vuelvas a comer un pan dulce, es de que el 80% del tiempo o de tu alimentación tengas alimentos de calidad, y ese 20% pues lo utilizas. Es tu cumpleaños, güey, chíngate un pastel, o sea, o ve y come una pizza porque es tu comida favorita, es el de tu novia, el de tu mamá. O sea, que ¿cuántos eventos sociales al año podemos tener? Ponle, si eres muy social, 20. O sea, pero si los otros 300 y tantos días comes bien, no va a haber ningún problema. No pasa nada. Es también muy complejo en mi parte, como en la parte del tabaco.
no le puedes pedir que lo quite de golpe, es muy poco probable. Sí. Entonces, entender como médicos que muchas limitaciones que nosotros quisiéramos que ellos hicieran rápido no se van a poder. Y tenemos que apoyarlos con esta cuestión integral que tú dices, ¿no? A lo mejor psicología, psiquiatría, apóyenos por favor a que a lo mejor ya no está tan ansioso, ya no fuma tanto y lo puede dejar, ¿no? Sí. Entonces es importante como que apoyarnos todos. ¿Cuáles son las secuelas? Retomando un poquito acá. ¿Cuáles son las secuelas después de haber sufrido una enfermedad? Depende del sitio que se afecte, pero lo más común es debilidad, pérdida de la sensibilidad y falta de lenguaje. Pero pueden ir desde cuestiones de memoria, no me acuerdo, no aprendo. Pueden ir desde cuestiones tan ambiguas que nosotros llamamos agnosias, que son como cuestiones aprendidas en la cuestión sensitiva. Yo te veo tu cara, sé que eres Ray y sé que esta es tu cara, ¿no? Hay pacientes que se infartan y dejan de identificar caras. No sé qué es, entonces se llama prosopagnosia, no sé qué cara es, no sé quién eres. O sea, pero tú me conocías, te dio el evento y ya no te acuerdas de mí. Ya no identifico tu cara, pero sí sé tu voz. Ah, ok. Hay veces que confunden la derecha y la izquierda. Hay veces que dejan de hacer cálculos. Eran muy buenos para las matemáticas y ya lo dejaron de hacer. Okay. Lo que está muy infradiagnosticado, tal vez la demencia, que es ya no aprendes. Y algo muy importante, que no es per se por la enfermedad vascular cerebral, pero que se relaciona mucho, es que prácticamente la mitad de los pacientes que tienen una enfermedad vascular cerebral desarrollan depresión. Entonces, no por algo del infarto, sino por la limitación que ellos les causa. Sí. Yo era sano, yo hacía todo, de repente viene esto y a lo mejor ya no puedo comer por mí mismo, ya no me puedo valer. Entonces es algo que pasamos mucho de lado. A veces se dañan secuencias y tienen problemas para orinar. Entonces eso les causa más incomodidad. Yo tenía un paciente que tuvo un infarto, era muy optimista el señor, pero después quedan como una cosa que se llama clonus. ¿Qué es esto? El reflejo se aumenta tanto que luego empieza como que a temblar. Y entonces él en el metro de la Ciudad de México iba y se subía al vagón de las mujeres y los discapacitados, pero ponía su mano en la pierna y entonces empezaba a temblar. Y varias veces me dice que mujeres la sacaron o lo llegaron incluso a golpear porque pensaban que se estaba masturbando por este movimiento que era involuntario. Uh-huh. Entonces, como que no solo ver el evento, sino que ayudarlo en muchas otras cosas, ¿no? Los aspectos sociales, ¿no? Sí, claro. ¿Se puede tener una vida normal después de haber tenido una enfermedad? Todo depende del grado de afectación, pero lo que nosotros queremos en las enfermedades neurológicas es que ellos hagan su vida lo más normal posible. Si tú tuviste una enfermedad vascular cerebral y eras deportista, si tu debilidad hasta cierto punto te lo permite, vuelve a hacer ejercicio. Si te gustaba nadar, nada. Hay algunas cuestiones que a lo mejor no puedes llegar a hacer. Por ejemplo, perdí la mitad del campo visual y yo era taxista, pues ahí está un poquito complicado, sí, porque puedes accidentarte, ¿no? Pero lo que nosotros siempre recomendamos es que tú hagas todas las actividades que tú seas capaz de hacer, que no pongan en riesgo tu integridad. Y la de los demás. Es correcto. En el caso del taxista. Uh-huh. Es correcto. Entonces es importante que si ellos tuvieron, vuelvan a hacer su vida lo más normal posible. Okay. Porque eso les ayuda mucho en el estado de ánimo, sí. En la cuestión social, porque como se mencionaba en algún momento, ¿no? En la parte de tu podcast anterior, que les recomiendo que lo vean, la parte de la medicina paliativa, los excluyen. ¿Ok? Es que ya se infartó. No, pues que no lo invites porque se va a sentir mal. No, es que no lo dejes hacer esto porque no puede. Y eso los arrastra más, ¿no? Entonces es importante que ellos hagan todo lo que puedan hacer. Es una parte de la medicina que yo reconocía y se me hizo muy, muy, muy bonita, la medicina paliativa. Claro. Y ella nos ha enseñado mucho a ser más humanos, porque muchas veces somos muy, muy mecanicistas, ¿no? Se altera esto, trato esto, pero no lo vemos en un conjunto. Sí. Muy bien. ¿Y si ya yo tuve un evento, una enfermedad, dale con el evento, ¿puedo tener otro? ¿O ya soy inmune? No, eso es algo también que es muy importante para toda la población y todos los médicos. Cuando tú tienes una enfermedad vascular cerebral, tu riesgo basal de tener una nueva aumenta. ¿Cuál es el promedio? Depende mucho de las causas, ¿no? Pero se dice que un paciente que ya tuvo una enfermedad vascular cerebral tiene un riesgo del 20% de presentar una nueva en el próximo año. O sea, de decir, tengo un 3%
que es prácticamente 1 de 100, pongámoslo así, o 2 de 100. Tú tienes 1 y 20 de esos 100 van a volver a presentarlo, 1 de cada 5. Entonces es una proporción inmensa. Y aquí nosotros hacemos una investigación para ver qué es lo que ocurre. Mi maestra, la doctora Vanessa Cano, que es la encargada de la Clínica de Enfermedad Vascular Cerebral en el Instituto de Neurología, nos decía que siempre que nosotros tenemos una enfermedad vascular cerebral tenemos que ver 4 cosas: arterias del cerebro, arterias del cuello, corazón, ritmo y estructura, y sangre, para ver marcadores como colesterol, ver hemoglobina glucosilada, que es en lo que nos basamos, y ver algunas causas específicas, ¿no? Si tenemos placas de grasa en las arterias del cerebro, tenemos más riesgo. Si tenemos placas de grasa importantes en las arterias del cuello, tenemos más riesgo. En el corazón vemos que no hay alguna arritmia. Por ejemplo, las más comunes son fibrilación auricular, que se relaciona mucho con mientras más años tengas. Y por tener la fibrilación auricular, 1 de cada 5 se va a infartar. Entonces es importante verlo. Y la estructura del corazón, porque cuando se infartan del corazón, hay paredes del corazón que no se mueven bien y se hacen coágulos ahí porque se estanca la sangre y esas pueden ir al cerebro. Entonces es importante ver esa parte. Y la sangre para ver en situaciones especiales y las metas. Entonces, todo infarto cerebral se tiene que investigar. Y también es importante que sepas que en la población en general, 1 de cada 3 se queda sin saber por qué se infartó. Pero ya descartamos las causas más probables y podemos tratarlo más relajado, por así decirlo. Aunque los tratamos a todos igual, pero nos relajamos un poquito aunque no encontremos las causas. Y en pacientes jóvenes, como nosotros, depende del tipo de bibliografía que consultes, menos de 60, menos de 55, depende. 1 de cada 2 no sabemos por qué pasó. Pero tenemos que descartar lo más común y lo más grave. Sí. Muy bien, entonces sí me puede dar y tengo un 20% de probabilidades de que vuelva a ocurrir, en resumen. Correcto. Si no es que más, dependiendo de la causa. Sí, ok. Y para cerrar, 3 consejos para prevenir las enfermedades cerebrovasculares. Yo creo que los 3 consejos serían controlar tus factores de riesgo, o sea, controlar diabetes, hipertensión. Si no la tienes, pues tener un estilo de vida para desarrollarla. Es correcto. Adaptar o adoptar un estilo de vida saludable, ejercicio, dieta, lo principal, entre otras cosas, y evitar factores de riesgo que podamos evitar, ¿no? Tabaco, obesidad. ¿El alcohol aquí no tiene alguna... no aporta algo? Sí. Generalmente ahorita está saliendo en todo también. Sí aporta. Es como que una de las cuestiones medio nuevas. Lo dividimos entre un consumo de alcohol intenso y uno leve, por así decirlo. ¿Cuál sería intenso? Más de 7 copas o 7 bebidas a la semana. No es tanto. No, o sea, muchos tienen una vida intensa. Sí, y la bebida sería como una cerveza, ¿no? Sí. O sea, porque también dicen, 7 bebidas, pues no me tomo 7 caguamas, pero no lo medimos como en caguamas, ¿no? Lo medimos como en cerveza. Una cerveza de lunes a viernes, a domingo, ya eres intenso. Ya es intenso. Y te aumenta el riesgo entre un 50 hasta 100 veces más, o sea, de 1 a 2 veces más. Porque se relaciona con muchas cuestiones también del corazón. Sí. El que tomes menos de 7 te lo aumenta menos, pero igual te lo aumenta, un 20%. Entonces, la cantidad de alcohol recomendada siempre es 0. Sí. No manches. Entonces, si te tomas un 6 un sábado, ya eres intenso prácticamente. Sí, más o menos. Y otras cuestiones como que son más recreativas, entre muchas comillas, drogas, estimulantes, cocaína, metanfetaminas, se aumentan hasta 3 veces la cantidad de tenerlo. En la marihuana te lo aumenta 2 veces. Piensan que la marihuana es natural, no pasa nada, pero la marihuana te aumenta 2 veces el riesgo, además de que predispone para otras enfermedades neurológicas. Algunos estimulantes, por ejemplo, en tu parte de la actividad física y el gimnasio, hay pacientes que muy contados, o sea, es como anecdótico, pero las cuestiones de los preentrenos esos tienen sustancias vasoactivas, entonces también es importante, es muy raro, o sea, yo sí he visto uno nada más, pero llega a ocurrir, entonces también usarlas con moderación cuando sea necesario, como en la misma parte cardíaca, ¿no? Si no es necesario, casi siempre con un buen descanso, una buena dieta, no necesitarías tanto un estimulante para hacer bien tu actividad física. Sí. Y dejarlo solo para situaciones puntuales. Por ejemplo, algo que yo pienso con respecto a la marihuana es que está pasando algo muy similar con lo que pasó con el tabaco.
cuando salió el tabaco, incluso hasta los médicos la recomendaban. Estamos hablando de 1920, 1950. No, aquí te abre los pulmones y la chingada, o sea, y se recomendaba. Fue pasando el tiempo y se empezó a descubrir la relación que tenía con todo, ¿no? Y ahorita como la marihuana es algo relativamente nuevo y que se está haciendo muy común, ahorita como no hay mucha evidencia, que ya empieza a salir, porque la otra vez vi una infografía de todo lo que te aumentaba, no pasa nada, es natural, como tú lo dices, pero va a ser cuestión de tiempo en que empiecen a salir más estudios con más tiempo, con más población, en el que van a poder relacionar causa-efecto, y muchas personas ahorita están en este rollo como los que fumaban antes y decían, no pasa nada, y era súper común. Digo, ahorita no es legal hasta ciertos gramos, pero creo que estas personas que les gusta caen en este sesgo y no hay que voltear hacia atrás y ver otras sustancias que se han permitido y después evolucionan y se prohíben para darte cuenta de que, pues, o sea, ¿por qué necesitaríamos un humo de algo que no necesitamos? O sea, apenas el oxígeno o a lo mejor el óxido nítrico que se utiliza en algunas patologías cuando les ponen ahí algo, pero pues... Sí, mira, esto ya salimos un poquito de la enfermedad vascular cerebral, porque sí te aumenta el riesgo de la enfermedad vascular cerebral, pero algo que muchos no hablan es que el consumir marihuana te aumenta el riesgo de tener un brote psicótico y a su vez te aumenta el riesgo de desencadenar, si ya tienes predisposición, esquizofrenia. Entonces es importante que esto. Luego lo toman como, es que el CBD es bueno. También estamos investigándolo, al menos en la parte de la neurología se utiliza muy puntualmente para unos tipos de epilepsia. No lo utilizamos en todo. Y también son dosis, porque también tienen la manía de ir a alguna tienda que te dicen CBD, pero no sabes en realidad qué tiene. Entonces es importante también ver esa parte, ¿no? Muy bien. Entonces, de resumen, consejos: dieta, ejercicio, ¿y qué otro? Es controlar las comorbilidades, ya hablamos de ellas, adquirir un estilo de vida saludable, dieta, ejercicio, y evitar cualquier predisponente o factor de riesgo. Tabaco, consumo de drogas recreativas, entre otras cosas. Muy bien. Lo básico en nada nuevo, no hemos descubierto nada nuevo. Sí, ¿no? No es el hilo negro, no es la excepción a todas las patologías que ya he tratado en el podcast, que ya van bastantes y pues no hay más que agregar. ¿Algo que consideres, quieras mencionar que no hemos hablado acerca de las enfermedades, o crees que lo cubrimos todo bien? Yo creo que se cubrió muy bien, de manera general. Para todos tus escuchas, me gustaría dejarles bien en claro, ¿no? O sea, hacer énfasis en, si ocurre algo que de manera fortuita, súbita, dejo de tener alguna función, vayan a valoración. Vayan a valoración, porque aquí es donde podemos incidir para mejorar cuando ya te dio. Y si no, nos queda como que parchar todo y prevenir. Prevenir es lo primordial. Hagan ejercicio, coman sano, tengan un estilo de vida sano, y esto esperemos que nunca nos ocurra, ¿no? Y duerman bien también. Duerman bien, es muy importante. Lo mencionaste y creo que también es un gran olvidado de la salud en general. Sí, duerman bien, no duerman de más, porque también el dormir de más es malo. Duerman lo necesario y sepan que no se recuperan las horas que ya se perdieron, ¿no? ¿Tú como médico duermes bien? Porque también es algo que los médicos duelen. Los médicos no dormimos bien habitualmente. Mínimo si duermo 6 horas al día. Okay. Eso es como que de cajón. No tengo los mejores horarios. Mi ciclo de sueño está alterado. Me duermo muy tarde y me despierto un poquito después de lo que me gustaría. Pero bueno, mínimo 6 horas sí duermo. Gajes de tu oficio, ¿no? Sí. Que a veces los médicos, por cuidar la salud de los demás, descuidan mucho la suya, sí, aparte de lo que ya hablamos. Muy bien, Oscar. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Tienes consultorio? ¿Tienes redes sociales? ¿Qué nos puede decir por si alguien quiere como que preguntar o detectó y quiere ir a contigo? Yo actualmente me encuentro solo trabajando en la cuestión privada. Estoy intentando entrar a la institución pública principalmente para llevar el mensaje de la enfermedad vascular cerebral, que es mi principal objetivo en estos años. Yo trabajo en Gabino Barreda 269 en Centro. Ahí me pueden encontrar. Yo soy especialista, aparte de ver enfermedad vascular cerebral, veo muchas otras patologías. Veo dolores de cabeza, veo epilepsia, veo insomnio también, que es algo muy importante. Veo parte de insomnio. Veo enfermedades neuromusculares, de nervios y cosas así. Entonces, ahí estoy a su disposición.
En redes sociales no estoy tan activo, voy a empezar apenas en Facebook como Dr. Oscar Baldovino, neurólogo, también en la parte de Instagram. Y todavía no, pero en algún momento quisiera también empezar a hacer como tu labor de difusión en videos informativos, en TikTok, que creo que es lo que más está en auge, pero todavía no lo tenemos. Ahí estén pendientes de las redes sociales y si algo sale. Es como platicamos antes de empezar a grabar, que toma mucho tiempo el generar contenido. A veces uno lo ve, dura un minuto y dice, pues se tardó 2 minutos, pero nada. No, a veces tardamos un poquito más. ¿Número de teléfono para citas tienes o no? Número de teléfono es 31 460 30, es el número del consultorio. De todas maneras, te dejo mi número ahí por si me puedes apoyar. También el número de urgencias lo tengo también por ahí, pero no lo tengo presente. Sí, entonces ahorita me lo dejas y yo lo pongo aquí abajo. Sí. Muy bien, Oscar. Muchas gracias. Aprendí mucho acerca de las enfermedades, que yo todo el rato, eventos, enfermedades vasculares cerebrales. Es como algo automatizado que tengo que cambiar. Sí, no. En Sudamérica le llaman accidentes cerebrovasculares. Entonces es cuestión de literatura, pero el cambiar evento por enfermedad nos transmiten que hay algo que podemos hacer para prevenir y para tratar. Muy bien. Yo sin nada más por agregar, quiero agradecerte nuevamente tu tiempo. Más o menos llevamos grabando, déjame te digo, 1:20. Se pasa rápido, ni se siente, ¿verdad? Sí, se pasa rápido. Muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento. Espero en un futuro no muy lejano me gustaría tocar ese tema de migrañas. Que creo que es algo bastante común, normalizado, y que puedes tú aquí abonar bastante en identificar cuándo es normal, cuándo no es normal y todo esto. Y pues te abro las puertas para cuando quieras regresar. Cuando tú me invites, yo estoy a total disposición, y muchas gracias nuevamente por invitarme, y esperemos estarnos viendo más seguido. Muy bien. Sin nada más por agregar, espero que les haya gustado este capítulo. Si tienen alguna duda, algún tema, déjenlo aquí en los comentarios. Ya tienen nuestras redes sociales y suscríbanse. Entonces, sin nada más por agregar, nos vemos hasta el próximo capítulo.